Bueno, muy buenas noches para las personas que ya están conectadas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión con la puesta en grabación de la misma. Por ende, vamos a leer la autorización. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces atendiendo a nuestros acuerdos de formación, vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta noche de forma tal que vamos a trabajar bajo el objetivo de recordar elementos fundamentales de los planes de medios y con base en ellos determinar aspectos para la medición y análisis de sus ejecuciones. Adicional, vamos a ver entonces con base en este objetivo una agenda que está estructurada de la siguiente manera. Primero, dudas e inquietudes de la semana anterior, es decir, para dar cierre ya a nuestra parte del stop motion y de la realización del mismo. Y del motion graphic, perdónenme. Y segundo, medición, vamos a empezar una temática ya para finalizar plan de medios, que es medición de audiencia. Vamos a hablar de plan de medios y sus variables para la medición de las mismas. Vamos a hablar un poco de merchandising y vamos a hablar de la actividad que tenemos, que nos hace falta para poder hacer entrega. Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos al primer puntito, dudas e inquietudes de nuestra semana anterior. Los escucho. ¿Cómo nos fue con el app? ¿No nos fue? Bueno, ok, si no tenemos dudas ni preguntas, entonces vamos a empezar nuestra temática de hoy, vamos a empezar nuestra sesión hablando un poco de la medición de audiencia. Cuando nosotros hablamos de medición de audiencia, debemos tener en cuenta que cuando nosotros hemos venido desarrollando diferentes acciones y actividades dentro de cada uno de los planes que hemos desarrollado, llámese plan de campaña, plan de medios, plan de comunicación, siempre hemos estado con unos objetivos y manteniendo unas estrategias que buscan dar a conocer o cumplir con ciertas cosas o aspectos dentro de lo que es la generación de las acciones. Cuando nosotros hablamos de medir audiencias, debemos tener en cuenta que todo esto se va haciendo no solamente en pro de los medios a utilizar, sino también de los objetivos y de cómo ha sido el cumplimiento de ellos dentro de lo que nosotros estamos generando como acciones a ejecutar en el plan que estamos trabajando o que se está pautando. Cuando nosotros hablamos de la medición, debemos tener en cuenta que estamos hablando básicamente de datos. Y cuando nosotros hablamos de datos, estamos hablando de datos que se pueden generar desde los medios tradicionales hasta los medios online. Y cuando nosotros hablamos de realizar mediciones, debemos tener en cuenta que se mide como en un porcentaje en relación a un total de población y de esa forma, dependiendo del medio, en función de cantidad, por ejemplo, de oyentes, en cantidad de visitantes, en cantidad de clics, en cantidad de ejemplares impresos. Y estoy hablando y dando ejemplos de diferentes medios, tanto de los medios tradicionales como de los medios online.
Y es aquí entonces cuando nosotros empezamos a ver que hablamos de la fuente, es decir, de dónde nosotros sacamos en realidad esos datos o conocemos unas personas o sabemos cuál es ese estudio general de medios conocido como EGM que nos va a permitir tener el conocimiento de una audiencia o de un universo. Y entonces cuando nosotros hablamos de tener como una representación, es decir, un grupo de personas dentro de ese universo que tenemos, a través de lo que nosotros buscamos, entonces estamos diciendo que existe una ayuda o una, como un elemento, por decirlo de alguna manera, que ya lo vamos a aclarecer, que nos va a permitir ir un poco más allá con el conocer en realidad quiénes son esas personas, cuáles son las personas que en realidad están viendo, escuchando nuestros medios. Y entonces aquí debemos tener en cuenta que cuando hablamos del origen de los datos, estamos hablando del origen de los datos en dos tipos, que son cuántos son y cómo son. Es decir, quiénes con sus características de educación, nivel socioeconómico y otras características, es decir, cómo son esas personas y cuántas en realidad son los que están teniéndose en cuenta como universo objetivo. Cuando nosotros hablamos de los datos, entonces estamos hablando de datos estadísticos y de probabilidad que se generan a través del estudio general de medios. Y para ello, entonces podemos decir que estamos hablando del número de personas, lectores, oyentes, usuarios que tienen a bien estar dentro de nuestro rango de personas y cuántas son las personas en realidad que nosotros vamos a impactar con nuestro mensaje. Es decir, cuántas personas potencialmente pueden llegar a ser impactadas por el anuncio que nosotros vayamos a determinar o a establecer. Cuando nosotros hablamos de EGM, estamos hablando de investigaciones de campo que se hacen en torno a los medios y en el cual se involucran personas tanto para su ejecución, su revisión y la toma de decisiones para los diferentes medios y con ellos basarnos en cómo son beneficiosos para nuestra marca, producto o servicio. Esto no es nada nuevo. El estudio general de mercados se viene dando desde 1968, imagínense ustedes, desde los inicios de la publicidad, en los cuales muchas empresas inicialmente se asociaron para saber a quién llegar y en realidad a quiénes o cuántas personas estaban siendo impactadas por los medios de comunicación que habían en ese momento. Y asimismo, las agencias de publicidad tenían como personas encargadas de determinar si en realidad eran las personas que nosotros o que se necesitaban impactar. Y allí no solamente, al igual que sucede en la actualidad, no se tenían en cuenta solamente en cantidad, sino también en quiénes, cuál era su comportamiento, cómo era su potencial respuesta y cómo accedían a los diferentes medios de comunicación del momento. Esto pues obviamente ha venido evolucionando un poco. Sería ilógico que se hubiese quedado en ese mismo punto, pero fue evolucionando y llegó entre unas características puntuales que ayudaban a saber y determinar esos espectadores y esas personas en, perdónenme, en los medios tradicionales. Y cuando nosotros hablamos de los medios tradicionales, entonces ya sabemos cuáles estamos tratando y empezaban a hacerse a través de un estudio de la población, a través de una actualización de
cuántas personas estaban conectadas al medio, durante cuánto tiempo y en qué horas específicas. Entonces, de esa manera se podía determinar unos datos que nos iban a ser útiles en el momento de el desarrollo de lo que nosotros trabajábamos como estudio de medios. Pero resulta que a partir como del 2011, 2010-2011, cuando se empezó a impactar y a generar un boom un poco más amplio de los medios digitales, se vio la necesidad de también tener en cuenta no solamente la acogida de los medios tradicionales, sino de los nuevos que estaban emergiendo. Y por eso estamos diciendo que ahora ya no hay un solo ente que hace medición de medios, sino que se hace desde dos aspectos o desde dos formas y empresas que miden y tienen en cuenta estas mediciones. Y entonces allí, a partir de muchas actualizaciones y de lo que es el auge de las nuevas tendencias, se crea una asociación entre dos que empiezan a generar una nueva forma de medir y de generar estas acciones. Aquí tenemos y les voy a mostrar a través de estos enlaces, permítanme, los voy a abrir. Pero me toca uno por uno. Para mostrarles a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos de ese estudio general de medios. Y es allí cuando vamos a empezar a hablar de empresas que trabajan en pro de esto. Bueno, ya las tengo abiertas, pero antes de ir a verlas, quiero que tengamos en cuenta otro término que es importante y es el rating. Y cuando nosotros hablamos del estudio general de medios, debemos tener en cuenta que nosotros estamos no solamente definiendo cuál es esa población, cuáles son sus características, cuántas podemos llegar a impactar teniendo en cuenta su comportamiento, sus aspectos de gustos, de características poblacionales que ya conocemos, sino que también a través de ese mismo estudio existe algo que es la medición como tal o el uso de esas maneras como de determinar cuál es el impacto. Y para ello debemos tener dentro de nuestro haber el rating. El rating es ese indicador que simplemente me dice cuántas personas o espectadores ha tenido, y ojo aquí a lo que yo les voy a leer: televisión o radio. Por aquí está, televisión o radio. Porque se hace supremamente importante. Cuando nosotros hablamos de rating, estamos hablando específicamente de medios tradicionales. Y entonces creo que aquí es cuando nosotros más empezamos a determinar esa importancia de estos medios, que aunque es un poco más duro, por decirlo de alguna manera, la parte económica también pues nos da una necesidad de tenerlos muy en cuenta, porque siguen siendo, a pesar de que en este momento han decaído, no podemos decir que no. La televisión tradicional ha decaído muchísimo. Ahora es importante tener en cuenta que este rating lo tenemos en televisión, en radio, pero también debemos tener en cuenta que podemos tener una medición de prensa, una de revistas
impresas y digitales. Y eso todavía lo tenemos como un rating, ¿listo? Pero ojo, cuando ya hablamos del impacto de los medios digitales, estamos hablando de lo que nosotros estamos trabajando y ya estuvimos trabajando en impactos, en conversiones, todas en leads, todas estas cosas son las que debemos empezar a manejar. Y aquí es importante, y como dentro del plan de medios online o digital que ya desarrollamos, nos hablan de tener como base y acompañamiento un medio tradicional, es necesario y obviamente porque no solamente nos vamos a encargar de la parte digital, sino también de la parte tradicional en nuestro hacer diario y profesional, debemos conocer este tipo de mediciones en la parte tradicional. Ahora sí, voy a ir a mostrarles esta, ay, se me amplió mucho, estas páginas, porque quiero contarles que cuando nosotros estamos hablando de mediciones, de resultados, de gestión, de medición de medios, estamos hablando de esas personas, de ese universo y de que hay empresas encargadas, tanto en Colombia como a nivel Latinoamérica, a nivel europeo y en cada uno de los países, a determinar y a conocer esa forma de consumo de medios que tiene una comunidad, una sociedad. Desde que hay, aquí nos están hablando, bueno, no, primero les voy a mostrar este. El Centro Nacional de Consultoría fue con Claro las que a partir de los nuevos medios digitales, estamos hablando del 2011 para acá, que empezó el cambio, se consolidó en el 22, no hace mucho, hace 2 años. El Centro Nacional de Consultoría, que es la página que estamos viendo, presentó una nueva manera de medir y que a veces tiene algunas diferencias con la medición tradicional que se ha venido desarrollando desde 1998 con los nuevos canales y un cambio que hubo, y anteriormente desde 1860 y 70, 72, que ya se hizo la consolidación. Yo les hablaba que desde el 68 se medía, pero la consolidación de la empresa ya se hizo un poco más adelante. Este Centro Nacional nos habla, y es importante que ustedes lo tengan, voy a compartirles los enlaces, están en la presentación, pero se los voy a compartir aquí en el chat. Es importante que ustedes tengan en cuenta que a través de todos estos estudios podemos saber, y aquí en esta nueva era ya tienen en cuenta la parte tecnológica y la parte de un poco más de medios en servicios online. Entonces, no solamente tomamos los tradicionales, sino también los no tradicionales. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de 24 de marzo del 23, una audiencia que sube tal. Actualizado que tenemos, no hay, los estudios son cada 3 meses, cada 6 meses. Eso sí, depende de lo que nosotros queramos tener en cuenta, pero marcas, medios, acá podemos saber quién sube, quién baja, y aquí en esta, también en esta empresa, nos habla de cómo es el comportamiento de algunos de los principales medios que nosotros conocemos. Miren, por ejemplo, medios colombianos que crecieron en el 22 al 23. NTN 24 subió, creció en un 11% y ahí para abajo. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Para saber en
¿Cuál medio debemos pautar? Porque vamos a llegar, obviamente, a una mayor audiencia y vamos a llegar, obviamente, a quien de pronto yo estoy tratando de llegar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos cuál es ese top de personas, y aquí estamos hablando de diarios, por ejemplo, El País, ok, es el que más escalonó, súper. Estamos hablando de otros medios como el deportivo.com.co, que ya también se tienen en cuenta los digitales. Entonces es importante tener como base toda esta información y toda esta generación de datos. Y estamos hablando de los datos que se generan desde CNC, de la parte nueva del Centro Nacional de Consultoría. ¿Listo? Pero adicional, no podemos dejar en como aparte la parte tradicional de televisión, de radio y de prensa. Y para ello existe IVOPE. IVOPE es una empresa consolidada desde los inicios, quienes han sido las personas que siempre han manejado la parte tecnológica y de consecución de los elementos. Pero ellos, ¿de dónde tienen la información? También por eso les voy a compartir esta, aquí se las comparto, que es un blog de información, de estudio general de medios, donde vamos a tener muchísima información acerca de lo que nosotros podemos trabajar y de cómo podemos generar información. Aquí ya estoy dándole el consumo de radio, el consumo de medios tradicionales y podemos conocer qué es, cómo ha evolucionado desde esta empresa cada uno de los elementos. ¿Que está dirigido por una empresa? Sí, pero nos va a ayudar a entender y a consolidar la información. No, este ya se los compartí. La información que necesitamos conocer en cada uno de los medios que nosotros posiblemente podemos trabajar. Ya cuando nosotros hablamos de la parte tradicional, de la parte de medios, vamos a ir a conocer al famoso IVOPE. Ese sí, no se los coloqué y se los voy a colocar acá. Mire, además que es el primer resultado, ya se los comparto. IVOPE Colombia. Aquí vamos a conocer cuántas personas, qué personas, cómo, en dónde, y aquí están las mediciones, miren, aquí están los rankings, y es que ustedes saben que de esto también depende el valor segundo de cada uno de los comerciales y qué es lo que más se está viendo en este momento. Pero bueno, ustedes me van a decir, ok, ¿de dónde sacan la información? La medición de medio tradicional, televisión. Cuando nosotros hablamos de la medición del medio tradicional, estamos hablando que en realidad en Colombia, hace muchísimos años, se mide a 1.100 hogares en diferentes estratos sociales, en diferentes ubicaciones del país, que ¿qué hace? Que tienen en sus televisores un aparatico que se llama People Meter, un medidor de población, que lo que hace es llevar como a través de su tecnología un conteo de cuántas personas en esos 1.100 hogares, minuto a minuto, sintonizan un canal, cuántas personas, en qué horarios lo hacen, cuánto tiempo duran viendo, cambiando canal, en qué canal permanecen mayor tiempo y de esta manera estadísticamente llega a la casa de IVOPE o a los servidores de IVOPE la información para poder saber estadísticamente datos que nos dan esa audiencia.
esa medición de quién está o no viendo un programa y generando ese rating. Todos los canales tradicionales obviamente pelean por su rating. Todos. No hay uno que no lo haga. ¿Por qué? Porque para ellos de eso depende tanto la pauta publicitaria como el éxito de sus producciones y el retorno en plata de lo que ellos están invirtiendo en cada uno de sus programas. A partir de que se hicieron los canales privados o se generaron los canales privados, que eso fue en el 98, Ibope, ¿qué hizo? Se reinventó un poco porque tenía que generar unas nuevas mediciones, iba a haber una puja un poco más económica de tecnología. Y entonces se inventaron una nueva manera de medir y ellos cambiaron su nombre a Ibope Kantar Media, en donde ya lo hacían a través de un focal meter con una información un poco más específica, menos generalizada, a través también de dispositivos con mayor tecnología implantados en televisores de diferentes ciudades, de diferentes municipios, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes edades, para poder segmentar aún mejor nuestra población. Y es entonces cuando empezamos a hablar un poco del share de la televisión o de la vista o de las visiones de la televisión, de cómo puede crecer o decrecer con su competencia inmediata. Y eso sería en realidad lo que el rating nos está manejando aquí y que si ustedes se dan cuenta es diario. Porque basado en esto es que se cobra. Entonces aquí nos miden en personas, nos miden en hogares la generalidad del rating de la televisión colombiana. Aquí podemos tener la posibilidad de que ustedes miren estudios, datos, rating, ranking, bueno, muchas cosas que nos van a ayudar de verdad a tener una excelente segmentación. Ahí por encimita les estoy mostrando cómo se está haciendo la medición, de qué manera se dan los resultados y todas las políticas, obviamente, que maneja este tipo de empresas para poder establecer los datos creíbles y confiables que se necesitan para generar nuevas pautas. Y aquí, bueno, les voy a hacer otro dato curioso y les voy a contar que a diferencia de la televisión, ¿cómo se mide la radio? Entonces, aquí vamos a ir a ver que la radio de los programas y de cada uno de los elementos publicitarios que se transmiten a través de ellos se hace de una manera un poco más arcaica. El rating de los televisores lo hacemos a través de mediciones más tecnológicas implantadas en los dispositivos. La radio aún se hace a través de encuestas. Créanlo o no, hay personas dedicadas dentro de estas empresas de medición que hacen encuestas en donde van a preguntar cuál es su programa favorito, cuál es su emisora favorita, pero hacen preguntas un poco más puntuales acerca de la pauta, de lo que recuerdan, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que están sintiendo, de muchas acciones y siempre se hace al azar en diferentes em, personas al azar, obviamente dentro de una característica, ¿no? Dentro de una población ya definida, pero se hace al azar, nunca son las mismas personas, porque entonces no tendríamos una medición realista de lo que está sucediendo. Es así como debemos tener en cuenta, y aquí es un consejito para radio, que si esta es la manera que aún estamos midiendo la audiencia en la radio, debemos tener en cuenta que para nosotros y para el publicista y para el desarrollador publicitario en la parte
auditiva debe ser más persistente, debe tener campañas más especializadas que obviamente tengan mayor recordación, porque entonces vamos a buscar más que las personas nos tengan en la cabecita, porque cada elemento lo va a tener que recordar en el momento que llegue a ser entrevistado. Y como no sabemos a quién van a entrevistar, entonces debemos llegar a todos de la misma manera, obviamente dentro de nuestro segmento de mercado ideal. Todas estas curiosidades dentro del rating es lo que nosotros debemos tener en cuenta en el momento ya de la pauta tradicional o de los medios tradicionales. Dentro de los medios no tradicionales online, pues ya hemos estado conociendo y aprendiendo y determinando muchas de las fórmulas que se necesitan establecer para poder generar pues la pauta según lo que nosotros necesitamos. Yo les contaba que Claro hizo una asociación con CNC para poder hacer como una actualización el año anterior, en el 22 y en el 23. Fue más duro y dio inicio en el 22 para poder como medir diferente o darle como otra perspectiva a lo que siempre daba Ibope. Se midieron acciones muy diferentes y eso no permitió que fuese comparado con Ibope y por esa razón sigue siendo Ibope el rey. Pero generó como un alto en el camino para que todas las empresas que quieren ir midiendo esto fuese un poco más especializado. Como yo les venía diciendo, Ibope mide en 1.100 hogares, en 1.100 televisores. Claro, aprovechando pues obviamente su cobertura, trabajó bajo 130.000 decodificadores en 77.000 hogares colombianos, haciendo una amplitud en la cobertura, obviamente que se nota muchísimo, y una exactitud un poco mayor a lo que se estaba hablando dentro de lo que hablaban los 1.100 hogares que se están teniendo en cuenta. Igual, lo que yo les decía, pues la medición en los 1.100 hogares ahora es un poco más especializada a través de tecnología, pero sigue siendo con dispositivos que se colocan en los televisores de hogares que están de acuerdo en la medición, es decir, saben que se están midiendo. Hay algunos que no saben y que se les ha colocado dentro de sus cajas televisivas, pero tienen un tratamiento diferente. Los que se hicieron a través de Claro también tenían el conocimiento de que estaban siendo estudiados y tenían una mayor amplitud, pero lo que les decía, midieron cosas totalmente diferentes a resultados que creo que no quisieron meterse con ese gigante, por esa razón no, no pudieron desbancar a Ibope. Y en ese mismo año, es decir, el año anterior, al ver que hay una mayor competencia, Ibope, ¿qué hizo? Amplió de 1.100 hogares a 2.200 medidores distribuidos en 22 ciudades y 6 regiones del país para tener una mayor cobertura y así como no dejarse echar tierra de sus posibles competidores. Entonces, todo eso pues también genera poco, ay, no les puse el audio, genera un poco de competencia, obviamente, dentro de estas empresas, pero eso permite que nosotros tengamos más fiabilidad en el momento de tener en cuenta estos datos para el desarrollo de nuestras campañas. Hasta este punto estamos hasta ahora entrando en de dónde sacamos los datos, cómo se miden los datos en la parte tradicional. Nosotros ya conocemos algunas de las maneras de hacerlo de la parte online. Pero recuerden que nosotros ya hicimos un plan de medios, ¿cierto? Un plan de medios
que obviamente ya hicimos y que tenemos que repetir cuantas veces sean necesarios para el desarrollo de las campañas y para la generación de un objetivo y del cumplimiento del mismo a través de una estructura de acciones que nos van a permitir generar una campaña publicitaria efectiva. Vamos a hacer una recordación aquí de los elementos del plan de medios y tengan pendiente todo lo que se menciona, qué debemos tener en cuenta, qué nos hizo falta en el que tenemos. ¿Me confirman si se escucha, porfa? Plan de medios. Sí, sí, sí. El plan de Les. medios es un derrotero que permite generar interacción entre una marca y su mercado objetivo. El plan de medios tiene una estructura única para el desarrollo coherente de la campaña publicitaria. Elementos básicos de un plan de medios. Objetivos. Los objetivos de medios, como ya se indicó en componentes anteriores, son de dos tipos. Objetivos de mensaje. Estos son cualitativos, se enfocan en lo que se quiere lograr en cuanto a comportamiento por parte del mercado objetivo. ¿Qué quiero que haga, piense o sienta el espectador una vez sea expuesto a la pieza gráfica? Objetivos de medios. Estos tienen un enfoque cualitativo y son los que determinan los indicadores de la campaña. Deben tener cifras o porcentajes en relación con alcance. Esta variable indica la cantidad de personas que se espera alcanzar con la campaña publicitaria a través de los medios. Cada medio tiene su alcance particular, por lo que es necesario determinar este punto para cada uno. Frecuencia, es decir, la cantidad de veces que el mensaje va a salir al aire en un periodo determinado de tiempo, día, semana o incluso hora. Intensidad. Esta variable se enfoca en el tiempo que durará la campaña, que puede ser de un día hasta varios meses, de acuerdo con la táctica implementada y la necesidad de comunicación de la empresa. Indicadores KPI, Key Performance Indicator, en español, indicadores de gestión. Estos indicadores están construidos a partir de métricas que permiten conocer el rendimiento de una estrategia determinada. Para el caso del plan de medios, el enfoque de los indicadores puede estar en el incremento de las visitas de un sitio, las ventas generadas para determinado producto en el tiempo de duración de la campaña o el posicionamiento de una marca después del desarrollo de la campaña. Público objetivo. Es un tema explorado en profundidad en componentes anteriores, el cual debe estar determinado de forma cuantitativa para el plan de medios y de forma cualitativa para el desarrollo del mensaje y la segmentación en medios digitales como Facebook Ads o Google AdWords. Selección de los medios. Los medios deben seleccionarse con base en las características del mercado objetivo, las características del producto y el presupuesto establecido para la campaña. Por lo general, los medios se seleccionan de forma jerárquica, es decir, un medio principal que es por el que la mayoría de miembros del mercado objetivo van a ser impactados por el mensaje, y los medios secundarios que tienen como función principal reforzar el mensaje y generar recordación de la campaña. Formatos. Están directamente relacionados con los medios. Cada uno de ellos determina la forma, duración y características de las piezas que serán expuestas. Programación. Este es un punto muy importante. De él depende en gran medida la efectividad de la campaña. La programación se determina a partir de la caracterización del mercado objetivo y de la habilidad del estratega de medios. Para cada medio deben plantearse los días que estará al aire la campaña, los impactos por día y las horas exactas de la exposición. Presupuesto. El presupuesto debe determinarse a partir de dos variables: costo de pauta en medios y costos de producción. Estos últimos deben incluir todos los pormenores para la realización de las piezas gráficas, como los modelos, diseñadores, editores, maquillistas, utileros, directores, impresiones, etc. Compra de la pauta. En este punto, un equipo de compras debe hacer la negociación con cada medio o hacer las compras de los espacios en el caso de los medios digitales. Seguimiento. Este punto incluye la auditoría de cada uno de los impactos para que se realicen de acuerdo con el cronograma establecido. Cierre de campaña. En este punto se evalúan los resultados con base en los indicadores de gestión. Bueno, creo que hemos desarrollado
unos planes de medios y unas campañas que han sido bien estructuradas, ¿cierto? Y cuando estuvimos hablando de los medios online, tuvimos en cuenta todos estos elementos. Quedamos en que era desde el plan de comunicaciones en adelante determinar unos KPIs o unos indicadores que fuesen muy bien determinados, muy bien estructurados y redactados. ¿Para qué? Para poder tener la consecución de un seguimiento, de una medición, de una evaluación de nuestros objetivos. Por ello, más que volver a recaer en qué es un plan de medios y cómo se debe estructurar, empezamos a ver cuáles son las variables que debemos tener en cuenta para analizar medios, para analizar campañas y para estructurar. Cuando nosotros hablamos de los medios, recordemos la importancia de conocerlos y de verdad es como justificar el por qué los estamos usando. De aquí a dónde son tan importantes para que sean seleccionados dentro de nuestras campañas. Conocer los medios es importante para saber de qué manera los vamos a seleccionar y si en realidad son los más acertados o los más adecuados para la ejecución de nuestras campañas. Cuando nosotros hablamos de tener en cuenta variables para el análisis de los medios, debemos tener en cuenta cuál es esa audiencia total, la penetración, el share de audiencia, el perfil de la audiencia, el coeficiente de afinidad y la audiencia útil, así como el rating point. Pero, ¿qué son cada uno de estos elementos? Cuando nosotros hablamos de la audiencia total, pues obviamente son todas las personas que están en contacto con el medio. Recuerden siempre delimitarlo en un periodo de tiempo que va a ser coincidente con el periodo de tiempo que dura la campaña. Cuando estamos hablando tanto de medios tradicionales como de medios digitales, estamos hablando de esos visitantes o usuarios o personas en contacto del medio. La penetración es el consumo o el mercado específico, el objetivo, ese que nosotros tenemos a bien y que es el que queremos de verdad impactar, ese target al cual queremos llegar. El share de audiencia siempre debe estar muy bien determinado y es ese porcentaje de participación que hay en un medio con respecto al total de la audiencia del medio. ¿Cómo así? Es decir, ¿cuántas personas en realidad participaron o participan o tienen acción o ejecutan algún accionar después de un llamado a la acción en relación al total de esas personas a las cuales nosotros podemos llegar? El perfil de audiencia. Recuerden que cada medio tiene por estrella o por definido un público indicado. Entonces, si vamos a TikTok, ya sabemos que son unas personas entre cierta y cierta edad, jóvenes. Si vamos a Facebook, ya tenemos una característica demográfica, psicográfica de cómo son sus comportamientos y así también sucede en los medios tradicionales. Ese coeficiente de afinidad es simplemente esa determinación del target al cual impactamos en el medio versus el total de la audiencia que puede ser tocada desde el determinado como target. La audiencia útil son las personas que tienen contacto con el medio y el rating point es el porcentaje de la audiencia útil. ¿Cómo así la audiencia útil? Es decir, esas personas que puedo tener en un medio específico con respecto a la audiencia. Eso sería variables a tener en cuenta para el análisis del medio. Pero también tenemos aspectos de medición de campañas.
Y cuando nosotros hablamos de las variables de las campañas, estamos hablando de las que nos van a permitir determinar la eficiencia o en realidad a cuántas personas estamos llegando efectivamente para que haya una retribución y que valga la pena la inversión que estamos haciendo en la campaña. Y para ello necesitamos saber impactos, que ya sabemos que es el número de veces que el mensaje publicitario impacta al target. Los GRPs, que son la sumatoria de los porcentajes de la audiencia útil. Entonces recordemos que no solamente es conocer el impacto, sino en realidad a cuántas personas estamos tocando o siendo una audiencia específica. ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Midiendo el total de impactos entre el público objetivo multiplicado por 100. Y tenemos el costo por mil, que es el que nos va a indicar en realidad si hubo un buen retorno de inversión, si de verdad esa impactación o lo que impactamos en el mercado costó lo que tenía que costar, costó más y no hubo tanta retribución económica. Entonces recuerden que el costo por mil nosotros lo estamos identificando dividiendo el consumo, el costo del anuncio, perdónenme, sobre los impactos y lo multiplicamos por 1000, porque estamos multiplicando por 1000 porque es el costo por cada 1000 que se están dando, ¿vale? Entonces, esto es importante, es una recordación de lo que ya vimos dentro de las fórmulas del marketing digital. Existen también unas variables específicas que ya conocimos, que ya determinamos, pero que son supremamente recordables y que son sumamente básicas para la medición de los datos de nuestras campañas y más de nuestros medios. Los usuarios, los visitantes de redes, de páginas, los impactos, el CPM, el CPC, las tasas de rebote, todos estos que nosotros tuvimos a bien conocer para determinar el cumplimiento de esos KPIs y de cómo estos indicadores ayudaron a la consecución de los objetivos. Pero nosotros también tuvimos en cuenta que para poder desarrollar y poder tener en cuenta todas estas variables, debíamos tener cronogramas, ¿cierto? Unos cronogramas que nos ayudaban a saber y a determinar más fácilmente la medición de estos elementos. ¿De qué? Del costo por clic, del costo por mil, de la inversión, de la retribución, de todo aquello que yo puedo medir dentro de mi embudo, que ya lo conocemos, que ya lo sabemos y que nos ayuda a identificar qué es lo que necesitamos establecer. Recuerden la importancia de tener cronogramas. ¿Para qué? Para la plataforma o para el medio que nosotros vamos a utilizar, teniendo en cuenta qué campaña es la que estamos alineando, cuál es la inversión, cuál es la retribución, cuál es el costo y su verificación, porque eso nos va a ayudar no solo en los medios digitales, sino también en los medios tradicionales, y aquí me quedó digital también, en los medios tradicionales, cómo es importante medir. ¿Y cómo hacemos para medir radio? Ya supimos de dónde sacamos esas valoraciones y por eso les compartía esas páginas donde hay un poco del estudio. Igual no es tan específico para pequeñas emisoras, pero sí cuando son cadenas, que generalmente casi todas, a menos de que sean las comunitarias, que tendrían como un tratamiento aparte. Igual desde la revista, la prensa, todo debemos medirlo y debemos tener en cuenta. Todo eso que nos da la viabilidad de la consecución de un presupuesto. Miren, chicos, el presupuesto dentro de las campañas, dentro del plan de medios, dentro de todo lo que nosotros estamos desarrollando es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de tener buenos resultados, estamos hablando de que sea
bien visto el uso de un dinero para la ejecución de la campaña. ¿Y cómo podemos nosotros determinar cuánta plata necesitamos? Una cosa es tener en cuenta el histórico, las utilidades, el pronóstico que nosotros queremos o que estimamos y lo que ha sucedido en campañas anteriores. Cuando se habla de generar presupuestos para campañas, para planes, debemos tener en cuenta no solamente qué medio vamos a utilizar, como también nos estaban recordando en el video, el presupuesto simplemente nos va a ayudar a organizar todas esas acciones que la empresa quiere ejercer para llegar al posible consumidor, pero optimizando los recursos que nosotros vamos a determinar. Hay empresas que tienen grandes presupuestos, otras no, pero es importante que grande o pequeña, siempre el factor dinero se hace supremamente importante porque si sea poquito, sea mucho, siempre el empresario o la empresa quiere que sea muy bien como invertido y que al momento de alcanzar su objetivo se haga de la mejor manera con, ojalá, la menor cantidad de presupuesto posible. Recordemos que en este punto, y por eso se hace también tan importantes los medios digitales, porque sabemos que tienen un costo un poco menor, pero recuerden también a quiénes y cómo debemos estar implementando esas campañas para poder llegar en realidad a través de un alcance, una frecuencia, un CPM indicado, un CPP que funcione, un CPC que sea el que yo necesite, o que dentro de lo que nosotros estamos invirtiendo haya un rating adecuado a la pauta, es decir, que estemos colocando el comercial de televisión en la franja correspondiente o que mi cuña se esté escuchando a través de las personas que yo en realidad necesito. No sé si de pronto hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta o comentario. Por mi parte, no. Vale, Jefferson. Gracias. Ok. Entonces, dentro de eso, entramos a algo adicional que no hemos tocado y que debemos tener en cuenta dentro de las campañas, dentro de los planes a estructurar, y es el merchandising. Este famoso, que es simplemente todos los elementos publicitarios promocionales que nosotros podemos utilizar y crear para poder generar un afianzamiento de lo que nosotros queremos en nuestras campañas. Es como, ¿cómo lo digo yo? Como el patito feo de las empresas, porque es que ese patito feo necesita inversión porque necesita generar cosas tangibles, necesita gasto, pero a veces muchos consumidores, muchos usuarios o mucho público se engancha con algo tan pequeño como es los elementos que hacen parte del merchandising. Vamos a conocer un poco de este. ¿Escuchan adecuadamente? Merchandising. Promoción en el punto de venta. Existen numerosas acepciones de lo que significa el término promoción de ventas, lo que ha generado confusión en lo que respecta a su delimitación, así como falta de consenso en cuanto a una definición del concepto. En cierto modo, la confusión acerca del alcance de las promociones de ventas proviene de la utilización del término promoción en lugar de ventas, entendiéndolo como local comercial, para denominar al conjunto de técnicas de comunicación persuasivas entre las que se encuentra la promoción de ventas.
Con promoción de ventas se hace referencia a aquella forma de la comunicación persuasiva de la empresa, así como a la modalidad de promoción que consiste en ofrecer temporalmente un valor adicional al producto. Sin embargo, no siempre que se utiliza la palabra promoción se hace en sentido genérico. Esto es para aludir a todas las modalidades de comunicación persuasiva de la empresa que engloban la promoción de ventas, la publicidad, la fuerza de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. Esta utilización ambigua del término ha generado confusión respecto al significado del mismo, puesto que esto tiene lugar también en el mundo anglosajón, ya que muchos autores americanos emplean el término sales promotion para describir todas las formas de comunicación, incluyendo publicidad y relaciones públicas. Esto es como sinónimo de promotion, término generalmente empleado por los autores británicos. Asimismo, en otros casos se ha empleado promotion para hacer referencia a la promoción de ventas, tal y como ocurre en español. Ok, entonces y aquí quería colocar el video por esa razón. Cuando nosotros hablamos del merchandising o de la promoción de ventas, no debemos solamente limitarnos al elemento que nosotros damos, como comúnmente nosotros lo hemos venido determinando, sino también a todos esos elementos visuales y estratégicos que podemos utilizar en el punto de venta para la generación de acciones. Y entonces cuando nosotros hablamos de la promoción del punto de venta, y ojo aquí, promoción, estamos hablando de todas aquellas acciones. Pero ¿qué características tiene? ¿Qué características se hacen importantes a tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de todas las acciones, estamos hablando de la manera como la empresa se comunica con el usuario, pero puede ser de manera directa, tocándolo, es decir, impactándolo en el almacén, en la página, en la red social, o puede simplemente generarse como una comunicación genérica o no tan específica y que sea estratégica. Siempre debe tener una delimitación muy específica en espacio y en tiempo, es decir, no puede ser la promoción de venta en el punto exactamente igual como la que se hace en línea, porque tiene dos aspectos. Y dejemos como a un lado lo que hablamos solamente de promoción en venta, es los descuentos. No, no queremos que solamente se haga en esa línea, sino que es todo tipo de incentivo que puede ayudar a que el consumidor tome la decisión de comprar frente a lo que se necesita. Cuando hablamos de ese merchandising o esa promoción de ventas y su alcance, es importante tener en cuenta, obviamente, al igual que en todo lo que hemos venido trabajando, los objetivos. Cuando hablamos de objetivos específicos, de lo que se trata de alcanzar de manera directa dentro de la promoción en un tiempo determinado. Entonces aquí volvemos a recalcar la importancia de que nuestros objetivos tengan una estructura SMART porque pueden utilizarse de una manera más directa y bien estructurada. La diferencia y de pronto lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de objetivos de promoción, de merchandising o de promoción de venta, debemos tener en cuenta que se hacen objetivos tácticos, estratégicos y los objetivos totales o aquellos finales. Cuando nosotros hablamos de los objetivos tácticos, estamos hablando de todas esas acciones promocionales que vamos a hacer frente a los competidores para aumentar, por ejemplo, las ventas o el alcance de una cuota de mercado en un segmento específico. Por ejemplo, hacer una promoción, y aquí ya entra la parte de promoción, cuando hay cambios de campañas o de líneas de producto.
Esos serían los tácticos, porque estamos dando como un contrapunte directo con algo muy directo al consumidor. Tenemos los estratégicos, que van hacia la estimulación de que el consumidor cambie de marca, que aumente su consumo, que de pronto haya mucho producto y entonces quiero hacer una promoción para que compre adicional otro producto, para que haya mayor recompra y lealtad hacia la marca. Y como objetivo final ya tenemos como los generales, que son los que hemos venido trabajando: aumento de ventas, aumento de cuota de mercado, aumento de beneficios, aumento de comunidad, entre muchos otros. Entonces, de esta manera establecemos la manera básica de poder establecer. Y cuando hablamos ya dentro de los objetivos de promoción de ventas, ya debemos tener en cuenta que no solamente se dan desde estos aspectos de alcance, sino que también los vamos a ver desde quién lo realiza o en dónde se realiza. Cuando se realizan de manera comercial, ok, estamos hablando de distribución, de estantes, de parte tangible de donde están los productos. Si estamos hablando de fabricantes, entonces estamos hablando de tener, por ejemplo, pruebas de producto, acercarnos más al consumidor, de incrementar el consumo del producto. Todo lo que sea de conocer un poco más de un producto o de una marca del producto. Y cuando ya hablamos del minorista, estamos hablando de incrementar las ventas en cada uno de los locales. Por ejemplo, que tenemos reforzar la imagen en los locales, que de pronto no es tan tácita o tan conocida. También debemos tener en cuenta que hay objetivos teniendo en cuenta el público a quien vamos a llegar: al consumidor, al detallista, al vendedor o a el fabricante. Entonces, cuando hablamos de todos estos elementos, también debemos tener en cuenta si es plan hacia afuera o hacia adentro. Recordemos que nuestro público va a estar siempre determinado. El consumidor, pues ya sabemos, y es todo lo que más se ha trabajado, que es estimular pues ventas, compra, recompra y mantenimiento de nuestro cliente. Al detallista, es decir, a esa persona que compra y revende nuestro producto, en el caso que se dé. En la fuerza de ventas, o esas personas que ayudan a que haya mayor generación de rotación de producto para mejorar obviamente el rendimiento, para lograr más ventas, por ejemplo, en temporada de diciembre, entre muchas otras. Y las técnicas, que obviamente nos va a hablar de herramientas y técnicas de llegar de una manera directa a aquel objetivo que nosotros tenemos. Cuando hablamos aquí, entonces debemos tener en cuenta el fabricante, al distribuidor, que también tiene una relación directa con nuestro consumidor. Hasta allí estamos hablando de todos esos objetivos que nosotros podemos tener y que podemos utilizar para generar un impulso un poco más directo desde el punto de venta y donde se está haciendo la distribución de nuestro producto o servicio. Acá también debemos tener en cuenta que todo esto también lo debemos llevar hacia la virtualidad, ¿no? Debemos saber cómo la importancia de determinar cómo cada uno de esos objetivos no solamente se deben marcar en un tangible, sino también en un espacio intangible como lo es una red social o una tienda online. ¿Qué tipo de promociones podríamos nosotros trabajar? Igual que como estuvimos trabajando nuestros objetivos
debemos tener en cuenta que debemos dividirlos entre la orientación hacia el consumidor, hacia el distribuidor y promociones del fabricante directamente. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos del consumidor, pues creo que son los más normales, los que conocemos, que son de pronto cupones, descuentos, reembolsos, mayor porcentaje de contenido por menor precio, lleve un producto gratis, lleves este regalito, sorteos, concursos, bueno, todo eso que va directamente a el comprador o al consumidor. Cuando hablamos del distribuidor, entonces aquí ya afectamos a otros, como por ejemplo, al hacer descuentos y rebajas. ¿Por qué? Porque el distribuidor debe tener en cuenta su margen de ganancia para poder llegar a tener el mismo porcentaje que hace directamente el fabricante directo. Regalos y productos o estos cupones o esto que nosotros estamos como generando de descuento deben ser siempre bajo el margen de ganancia. También cómo podemos llegar con promociones de distribución o del distribuidor directamente sin que afecten esta ganancia a través de publicidad en el punto de venta, que vamos a hablar un poco de ella, del material POP, folletos, cards, ebooks, todo esto que no tiene como un costo tan relevante, sino un solo costo de inversión y que puede retribuir un poco más de ganancia. Y tenemos los de fabricante que básicamente va a ser como más temporales o por temporada de Navidad, temporada de descuentos, Black Friday o cambio de colección. Es allí donde debemos tener en cuenta esto ya un poco más dependiendo de la fábrica y de otras cosas. Aquí también hay que tener en cuenta que lo que son degustaciones, pruebas, muestras pequeñas, todo eso viene desde la fábrica como tal. Eso viene desde allí. No es que yo como distribuidor voy o se me ocurrió hacer coger un producto y dividirlo pequeñito para dar una, no, porque entonces desde el empaque en adelante va a cambiar y no va a crear como tanta confiabilidad. Entonces es importante tener en cuenta. Todo lo que nosotros hagamos de promociones de ventas hacia el consumidor o hacia cualquiera de las otras, es importante tener en cuenta qué estamos afectando, qué estamos ofreciendo y si en realidad estamos incentivando la venta o la adquisición del producto o el servicio. Entonces es importante adicional tener en cuenta cuánto tiempo vamos a tenerlo, cuánto tiempo vamos a mantenerlo. Recuerden que esto no puede ser perpetuo, porque si no perdemos credibilidad, no, pues es que siempre hay promoción, no. Recuerden que es algo que tiene que marcar algo en el consumidor y que tiene que llevarlo a decir, tomo una decisión, hago una diferencia frente a lo que hay y de esa manera tenemos una manera de poder generar como esas acciones. Perdón que me devolví. ¿Cuáles son las técnicas que podemos tener del merchandising o de esa promoción? Recordemos que podemos hacerlo a través de dar a conocer artículos, punto de venta, para que haya compra. Llevando cosas adicionales que nos ayuden a seducir al cliente. Es decir, un mobiliario, una decoración que a veces uno llega a unos salmones y dice, uy, qué bonito, uy, yo quiero esto, qué lindo que se ve. Y es porque el entorno es espectacular. Así sea el mismo producto, pero están vendiendo de una manera tal que uno lo convencen de manera más intuitiva y sentimental, es decir, van más allá de simplemente necesitar el producto. Y la gestión
¿Qué se hace? Con surtir, con maximizar por la satisfacción del cliente, que haya buena rentabilidad, que haya buena exposición de producto, que sea agradable, que sea visible. Y allí es donde las mercaderistas y los mercaderistas cumplen un factor supremamente importante de la gestión del producto, en este caso obviamente del producto o del servicio cuando son de pronto tarjetas de televisión, de llamadas, todos esos servicios, en dónde están ubicados para poder ser expuestos de una manera acorde y muy bien hecha hacia el consumidor. ¿Y qué utilizamos adicional que yo les estuve hablando? Estuve hablando de algo que se llama llegar de una manera directa al cliente a través de esto y es como utilizar elementos que se llaman material POP. Yo creo que los hemos conocido, los debemos tener como muy presentes. Cuando nosotros hablamos del material POP, estamos hablando de todo ese material en el punto de venta. El material POP se considera que es una estrategia muy importante porque nos ayuda un poco a que la marca se vaya con el cliente, esté de una manera más tangible en el punto de compra con el cliente, tenga una interacción más directa con el cliente y marque un reconocimiento de marca muy significativo en el cliente. Por eso se llama POP, es decir, material en el punto de compra. En inglés es Point of Purchase Display, POP. Material en el punto de compra. Y este material siempre debe ser llamativo, bonito, tangible, de verdad que nosotros lo utilicemos como una estrategia que marque la diferencia con nuestra competencia. Y adicional a todo ese material, porque es que son el letrerito que está en la góndola, el letrerito que está en la tienda, el volantico que está cuando uno llega al supermercado, el inflable que te toca cuando tú vas pasando y se mueve, ese rompetráfico que llegó y, oh, me lo encontré cuando estaba caminando por el pasillo del centro comercial o por el andén del barrio. Todo ese material en el punto de venta es lo que marca una exhibición, un display, un hacer publicidad que toque directamente a nuestro comprador, a nuestro posible consumidor. Y es allí donde debemos recaer en ¿qué? En elementos visuales llamativos que puedan utilizarse dentro de los diferentes medios. Ya hablando del material POP, digitalmente lo único que podemos tener en material POP digital sería todo tipo de publicidad digital que utilicemos en el punto de venta, es decir, nada online, eso ya sería totalmente offline, pero sí podemos utilizar recursos digitales o tecnológicos para el desarrollo, por ejemplo, de acciones un poco más modernas dentro de lo que es la venta. Adicional a ese material POP que nosotros debemos reconocer en góndolas, en supermercados, en elementos, y aquí les voy a mostrar una pequeña búsqueda que hice para que ustedes vean cómo puede ser importante el reconocimiento de los elementos, entonces debemos ser consecuentes con los mismos. Acá tenemos, miren, una góndola de Hellmann's, me parece que es muy linda, es muy clásica, muy al producto. Igual cuando ustedes van, por ejemplo, y ven este tipo Milo, que es bebida para deportistas, miren, ¿qué más que esto que es llamativo y promocional?
Las de Bimbo también son lindas, a mí me parecen tan bonitas. Tenemos, miren, Maggi. Todo esto es material POP. Material que utilizamos para el desarrollo de la exhibición del punto de venta. Pero también, por eso se los saqué acá, tenemos el material que la empresa da como souvenir a nuestro posible cliente y a nuestro cliente, o que sirve para enganchar a través de esa promoción de sorteos, de regalitos, y entonces dicen, no, te doy una cachucha si me compras tanto producto, y la cachucha pues obviamente tiene la marca. O cuando uno ya es tan fiel a la marca que dice, ay no, entonces también voy a ir a comprar la sombrilla de la marca porque es que me encanta. Todo eso es material POP y hasta llega el punto de que lo estamos vendiendo. Se considera y se convierte de un material publicitario, se convierte en parte del stock de productos y que hace que haya promoción y que haya publicidad por parte de nuestros clientes habituales, de nuestros clientes funcionales hacia otras personas que impactamos de manera indirecta. Entonces, todo esto se hace indispensable en el desarrollo y en la selección de nuestros medios. Por eso lo tocamos acá cuando hablamos de nuestro plan de medios. Y bueno, ahora sí, hablando de nuestro plan de medios y de qué es lo que ustedes deben entregar, vamos a ir a hacer una revisión de ello. Yo sé que de pronto ustedes están pensando, bueno, ok, creo que alguien me preguntó la vez pasada, no me acuerdo si fue Fabiana o fue María Fernanda, profe, pero es que ya hicimos un plan de medios, tenemos que hacer otro. Entonces, la respuesta la vamos a aclarar en este momento. Cuando nosotros hablamos del plan de medios, nosotros hablamos de que ya tenemos un plan de medios online o digitales, ¿cierto? Que ya desarrollamos, que ya presentamos, que tiene una selección si se hizo a producto, a una línea de productos, a la MIPIM, etcétera. Que tiene ya desarrollado un brief táctico, unos objetivos, un mercado objetivo, que tiene un arquetipo de cliente, que tiene unos objetivos de mercado. Todo eso ya lo desarrollamos, que tiene unos objetivos de medios, que tiene unos objetivos de mensaje, ¿cierto? Y además de ellos ya hicimos cronogramas de medios, ya tenemos nuestra planeación, nuestro feed diseñado, tenemos todo esto establecido, que ya desarrollamos unas piezas, que ya definimos cuánta platica vamos a gastar de manera genérica. Todo eso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué debemos complementar para esta entrega y la terminación total de un plan de medios? Vamos a adicionar nuestro motion graphic, ya sabemos que de 20 segundos, máximo 30 segundos, con lo que aprendimos a desarrollar en el After Effects y todo lo que ustedes a bien tengan aprender por su cuenta. Pero adicional vamos a definir o vamos a crear dos piezas de material POP. Puede ser de exhibición o puede ser de regalo o puede ser de venta. Dos piezas de material POP. Esto lo van a hacer y lo van a diseñar en Illustrator. ¿Listo? Ahí me quedó con W y no con doble L. Y vamos a ir a revisar ese presupuesto y lo vamos a alinear un poco a la pauta, a la producción, a la planeación, ajustando y teniendo en cuenta los nuevos elementos o piezas adicionales que se están pidiendo en este momento. Entonces, ¿qué nos faltaría por desarrollar? Solamente las dos piezas de material POP, el motion graphic y revisar el presupuesto. ¿Qué deben subir? Nuevamente suben todo el plan de medios, pero adicionando estos tres elementos. ¿Listo?
¿Qué entregamos? Un documento de pantalla, digo de campaña, de pantalla, un documento de campaña en formato PDF. Ya saben que pueden hacer anexos a través de botones, a través de lo que necesiten en ese PDF. Extensión libre. Lo deben subir en donde dice plan de medios de campaña publicitaria. Ustedes ya tienen un plan de medios desarrollado hasta cierto punto, solamente faltan los 3 últimos puntos, por favor, para que lo tengan en cuenta. Esta evidencia iba desde el 3 de marzo, que fue cuando empezamos a ver la parte de after, hasta el 31 de marzo. Pero aquí quiero, ojo, hacer la siguiente salvedad, por favor, no me vayan a crucificar más adelante. Yo sé que dice que la entrega es el 31 de marzo, pero quiero que recuerden que nosotros vamos a tener cierre el 20 de marzo por migración de una plataforma a la otra. Y cuando lleguemos a la nueva plataforma ya vamos a estar en la nueva fase de evaluación. Entonces, ¿qué sucede? Si alcanzan, ojo con lo que les estoy diciendo, solamente para este trabajo, si alcanzan a entregarlo el 20, perfecto. Si no alcanzan, recuerden que ustedes tienen hasta el 31 para desarrollarlo. Es decir, lo van a poder entregar en la nueva plataforma sin problema. ¿Listo? ¿Es claro? No estoy diciendo que les voy a cerrar el tiempo al 20 de marzo. No, les estoy diciendo es que si no lo entregan al 20 de marzo, lo pueden entregar en la nueva plataforma en la primera semana de abril sin afectación de la calificación. ¿Listo? No sé si es claro este mensaje. Sí, sí, es claro. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda o pregunta acerca de lo que hay que hacer? Buenas noches, profe. No, pues por lo menos yo la inquietud que le comenté esta mañana, Sí. ahora me voy a, bueno, la verdad ahora no, pero en la semana me voy a colocar a poder verificar lo del ojito porque la verdad estoy en tutorial con usted de cero, creando el Perfecto. motion graphics, pero bueno, usted dice que máximo 30, es decir, que mínimo son 20 o mínimo son cuánto. Mínimo son 20 segundos, Ah, ok, listo, perfecto. máximo 30. Ok, listo, profe. No, muchísimas gracias. Cualquier cosita la estaré molestando. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Listo, entonces, en ese orden de ideas, van a poder trabajar esta semana juiciosos. Los invito a que esta semana revisen lo del motion graphic, miren el after, hagamos como una proyección de esas piezas de material POP. ¿Para qué? Para que de hoy en 8 días nos veamos a resolver dudas e inquietudes que ustedes tengan de todo lo que deben ejecutar tanto en el after como en el material POP. La idea es que recordemos y bueno, yo voy a hacer aquí una ampliación un poco de lo que debe ser el desarrollo de un material POP. ¿Por qué? Porque, bueno, los invito primero a que tengamos la posibilidad de investigar un poco más, pero no los voy a botar así como tan a mansalva. Ustedes saben que no soy de ese tipo. Sino que les voy a mostrar algún material POP, escena, desarrollado en Illustrator para que ustedes vean cómo se ve. Entonces, permítanme un segundo que estoy ya aquí abriendo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla completa. Ustedes saben que si de esta manera, pues creo que se les ve un poquito más pequeño, pero tendríamos la posibilidad de ver todas las ventanas emergentes que se van abriendo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya vamos abriendo Illustrator. Y entonces, cuando nosotros empezamos a hablar un poco de lo que es el material POP y todo ese material que tiene como un diseño diferente,
que no va solamente a un formato A4, un formato pliego, medio pliego, bueno, los formatos tradicionales que ya hemos venido trabajando. Entonces debemos tener en cuenta que se nos van a generar cosas como las siguientes. Miren, vamos a vamos a ver. Por ejemplo, el diseño para una carpeta, algo tan sencillo como una carpeta, en donde va a haber algo que se llama troquel o corte específico dentro del diseño. Y entonces aquí, miren, en una mesa de trabajo debemos tener la lógica de saber cómo vamos a cortar un elemento para poderlo imprimir y que obviamente lo armemos y funcione como necesitamos. Para ello yo siempre les aconsejo, o lo que yo aprendí y hago y replico y les aconsejo, es que ustedes se tomen el trabajo de hacerlo en una hojita blanca, cómo debería ser. Si yo voy a hacer una carpeta, ¿por dónde le corto? ¿Por dónde le hago? O cojan una, desbarátenla y mírenla. Porque en este caso, por ejemplo, tiene la parte externa, que es la que estamos viendo, la parte de adelante, la parte de atrás y el bolsillo de la carpeta. Pero también tiene una parte de adentro, que si tuviese impresión adentro, pues tendría que ir aquí, acorde a qué? A lo que nosotros estamos montando en la parte externa. Entonces, es importante tener en cuenta eso dentro de lo que estamos haciendo. Un pendón, pues ya es una manera más sencilla, pero este que sí tiene, por ejemplo, ese corte, al igual que un sobre. Bueno, aunque aquí el sobre está sobre tamaño carta, entonces no tiene ningún corte. Si fuese un sobre de los pequeñitos, ahí sí. ¿Qué otro nos puede generar aquí? Marcaciones, marcaciones visuales. Bueno, lo que pasa es que aquí, bueno, las carnet también no tienen cortes especiales, pero pues sí hay cosas que podemos tener en cuenta para el desarrollo de esos elementos. Si nosotros gestionamos, fíjense que está aquí hablando, bueno, esto tampoco tiene corte, está muy sencillo. Esferos, camisetas, todo eso debe tener una determinación específica, todo lo debemos hacer, todos los diseños los debemos estructurar. Básicamente, pues bueno, quería mostrarles esto para que ustedes tengan en cuenta que no todo es en tamaño carta y que tiene el mismo tamaño. Hay cosas que van a ir muchísimo más grande, por ejemplo, si la parte verde adelante de esta carpeta tiene un poquito más de un tamaño carta, pues el espacio de impresión es mucho más grande y de esa manera lo debemos crear y desde el concepto tener en cuenta. Entonces, tengamos en cuenta esos elementos y la parte de lo que es adicional en un diseño, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Listo, vale. No sé, algo pasó porque se me bloqueó esto, no me quiere. Bueno, ya, no sé, se me cerró el Illustrator. Ok, listo, chicos. Entonces, básicamente, la idea es que la próxima semana nos veamos con dudas, preguntas, tanto de lo de After como lo de la parte de POP. Y con eso van a tener como el tiempo, si alcanzaron a hacerlo al 20, perfecto, y si no, ya sabemos que hasta el 31 tienen el plazo, es decir, van a poder trabajar en Semana Santa si no salen a pasear y la siguiente semana completa, y pueden entregarlo en la nueva plataforma la primera semana de abril. No les digo que el primero, porque no sé si en realidad esté funcionando el 1 de abril la nueva plataforma, pero la primera semana sí. De todas maneras nos vamos a ver después de Semana Santa. Les cuento que nos van a dar la Semana Santa. Entonces van a descansar de mí en la Semana Santa.
decir, del 24 al 31 de marzo. No van a tener sesiones, van a tener el tiempo para que ustedes trabajen de manera independiente, para que descansen si quieren descansar. Y obviamente se les va a hacer el anuncio correspondiente de esta información en su momento. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? No. Ok, vale. Entonces, chicos, feliz noche. Nos vemos la otra semana. Que descansen, Dios los bendiga. Igualmente, profe, feliz noche. Feliz noche.